ocuparnos de lo que por el momento se maneja como un posible secuestro. Hay varias hipótesis en relación a este caso, pero ayer nos enterábamos de que un hombre de apellido Rojas, Rómulo Rojas, con su capataz, Modesto Alfonso, eran llevados a la fuerza por un grupo. Esto sucedía en el norte, en Huañandú, concretamente en su estancia. Los supuestos secuestradores habían instalado la noche del martes ya en este lugar y presionando a un peón del lugar le habían hecho llamar al dueño del establecimiento diciéndole que había animales muertos en el lugar, por lo tanto le pedían que fuera con urgencia hasta ese sitio. Y así fue como los engañaron. Y vamos a saber qué pasó después, porque ya nuestro compañero Aníbal Espínola, que se encuentra en el lugar vía satélite, tiene muchos más detalles en relación a este caso. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Menchi, un saludo a la audiencia y debemos hacer algunas precisiones, por ejemplo. Favor. Primero se habló de la presencia de peones en el lugar. En realidad lo que estaban en el casco, digamos, de la estancia Santa Catalina perteneciente a Rómulo Rojas, eran una adolescente de 16 años y un niño de 13 años. Ellos fueron hermanos, ambos son hermanos. Ellos fueron los que en horas de la noche del martes, aproximadamente a las 9:21 horas, fueron, digamos, tomados de rehenes por 4 delincuentes, todos encapuchados, 3 vestían ropa camuflada, 1 de civil, tenían escopetas y revólver. Supuestamente le dijeron a estas personas que le llamen al patrón, a Rómulo Rojas, quien reside en la ciudad de Concepción, y que venga al día siguiente, por el miércoles, ayer, que venga al lugar porque 2 de sus animales se habían fracturado. Así hizo el señor Rojas y a la avenida, a su establecimiento, que por cierto para llegar tiene un camino prácticamente inaccesible, y que del centro de Huañandú dista unos 30 kilómetros aproximadamente, a la ida le alza a su ex capataz, Modesto Antonio Alfonso, un hombre de su confianza, digamos, a quien de tanto en tanto lo llevaba a su establecimiento porque el actual capataz está de reposo y como hay cosas que hacer en la estancia, entonces le llevaba a Modesto Antonio Alfonso. Y así ocurrió ayer. Y aproximadamente a las 11 horas llegan al local, al establecimiento Santa Catalina, y ahí los reciben estos 4 delincuentes totalmente encapuchados en esa noche del martes. Estos delincuentes faenan un animal, una cabra, le obligan a la joven de 16 años a cocinar, a preparar la cena, y cuentan que en ningún momento se quitaron las capuchas para no ser identificados, por supuesto. Y lo que sabemos hasta ahora, los datos que manejamos, es que ya se produjeron 2 comunicaciones. La primera para exigirle a la esposa, a la pareja, Lourdes Pérez y Doyaga, que se retiren del sitio todas las fuerzas de seguridad y que recién después de retiradas estas fuerzas de seguridad se empezarían las negociaciones. Hoy arrancarían las negociaciones, pero sabemos ya que inmediatamente, porque en los medios hoy se publica que incluso se llegó a pedir $100.000 y nos cuentan que en realidad no se pidió el pago en dólares sino en guaraníes, y se habla de 700 millones de guaraníes, Menchi. Sí, señor. Aníbal, ¿vos pudiste conversar con... Y hoy nuevamente... ¿Pudiste conversar con el adolescente que fue llevado? Porque en principio el adolescente fue llevado con el señor Rómulo Rojas y el señor Modesto Antonio Alfonso y después liberado. ¿Él habló contigo? Exactamente, debemos decir que el joven del adolescente de 13 años fue llevado hasta el puente sobre el arroyo Trementina, sobre 4 caballos. Los 4 delincuentes, por supuesto, y las otras personas también, las que serían víctimas del joven también, montadas en estos caballos. Cuando llegan a Trementina, por supuesto, bajan, se quedan allí los delincuentes,
el señor Rómulo Rojas, el señor Modesto Antonio Alfonso, y el jovencito, el de 13 años, es obligado a traer los 4 caballos nuevamente hasta la estancia y con la advertencia de que no debía decirle nada a nadie. Pero vamos a escuchar. Pudimos hablar por un par de minutos con este joven, por supuesto, resguardando su identidad. Claro. La llave no me hizo abrirla, aunque ojo rey zapete me tiene pima ojo ya rey que yo besado cane. ¿Cane que besa? O cane que. Vamos a cocinar. Semana. Semana la can o cocina yo acá. Remate. Upe o la upe pues jale ve o ella semana mujer no agarro mulo ve ahí yo semana llena no me porque haciendo el cuile y número haciendo era como en el patrón número no entonces porque si no no ya la patrón me hija hoy no upe o no caja de cura o ya pe la semana en el celular no la patrón me upe patrón ya rama soy Hay cuera hoy pico en la patrón. Cuero en no hija y se la ñe hago yo casi no ñe muy añe eso es y la hago yo la motora gas upema yo o wiki la o para yo muy te yuki hape o un ajeco abo un ajene ya rama yo No, caño mi tipo. co abendo y que imba cocina. En la cocina se mantuvieron todo el tiempo los 4 delincuentes a la espera de que llegara el señor Rómulo Rojas, quien incluso, y ya lo escuchábamos al adolescente diciendo que en su venida ya el dueño del establecimiento venía dejando sal a los animales hasta que llegó cerca del mediodía, repetimos, entre las 10:30, 11 al sitio, entró para dirigirse hacia la cocina y ya se topa con los 4 delincuentes, repito, 3 de ellos camuflados con pasamontañas, con escopetas y revólveres otros. Y uno estaba totalmente vestido de civil y siempre con el rostro cubierto. Y las autoridades, Menchi, y habrás leído, María Teresa, audiencia, insisten, y acá también insisten, en que los responsables del secuestro no son los del EPP ni de la agrupación campesina armada. Pero eso es lo de menos, porque estamos hablando de una persona secuestrada, no importa quién sea el responsable de la privación ilegítima de libertad de esta persona. Estamos hablando de una zona de influencia del EPP, Aníbal, porque recordábamos que justamente en ese lugar del arroyo Trementina había sido liberado Fidel Zavala, por ejemplo, o sea, es zona de influencia del EPP. Es una zona de influencia del EPP, pero según los investigadores, según los que conocen, hace rato que el EPP abandonó esta zona precisamente porque la gente, digamos, empezó a hablar y las autoridades, las fuerzas de seguridad centraron más su atención en esta zona, entonces decidieron migrar primero hacia Arroyito y luego ya más hacia el departamento de San Pedro. Pero se estima que Alejandro Ramos, quien supuestamente, repetimos, supuestamente, porque podría ser también una táctica que se separó del EPP, estaría activando en esta zona nuevamente. Pero las autoridades, los responsables de las fuerzas de seguridad descartan también que haya sido el grupo de Alejandro Ramos los que secuestraron a esta persona, Rómulo Campos, y a su excapataz. Porque realmente me pareció llamativo que el propio ministro del Interior ponga en duda eso. O sea, estamos hablando de 2 personas desaparecidas y solo podemos confirmar hasta ahora que una de esas personas está secuestrada. La otra, como lo dijiste, Aníbal, hay todavía un manto de duda y es una situación bastante compleja, atendiendo a que también aparentemente, de acuerdo a informaciones que se manejan también, habrían tenido inconvenientes, problemas con otras personas de la zona. Es por eso que se complica más todavía con algunos vecinos o con otros trabajadores de la zona. Me decían también que Rómulo Rojas es una persona muy respetada, digamos, en la zona, y que los que vinieron a llevarlo no fueron delincuentes, digamos, hay terminología entre las fuerzas de seguridad, pererí, sino también, sino los que vinieron a llevarlo son delincuentes de la pesada que pueden ponerle frente, por ejemplo, a la víctima en este caso, ¿no? Y eso es lo que se conoce, eso es lo que se sabe.
uno lee las redes sociales, lee las páginas de internet de los diferentes medios y al parecer hay mayor interés en desacreditar a la víctima como a la otra persona antes que investigar el hecho en sí. ¿Qué pasó realmente, verdad? Sí. Y negar constantemente, insistir en ello de que no es el EPP y de que no es la ACA. Y que solamente son delincuentes comunes. Pero al fin y al cabo estamos hablando de un hecho punible, que en este caso es el secuestro, del momento, porque en principio se hablaba de una privación ilegítima de libertad y desaparición de personas. Ahora estamos hablando ya, puede configurarse la figura del secuestro porque hay un pedido de rescate de dinero a cambio de la liberación. 700 millones de guaraníes. En principio se habló de $100.000, ahora 700 millones de guaraníes. Aníbal, una última consulta, al menos de mi parte. Es un pequeño productor, me decían ayer a mí, es una hacienda que no tiene tantas cabezas de ganado. Estamos hablando, cuando se menciona el pedido de 700 millones de guaraníes, ¿es una suma asequible para esta familia? No. Estuvimos hablando con gente allegada a la familia y nos decían que bajo ningún sentido pueden tener ese dinero, ni los $100.000 que suman unos 560 millones, ni mucho menos los 700 millones que totalizan unos $130.000 aproximadamente, porque es gente trabajadora. E incluso vimos la estancia y no es el tipo de estancia que solemos ver en otras zonas del país. Una estancia, no es ninguna estancia lujosa, llena de comodidades. Es un establecimiento realmente modesto y diría yo, con todo atrevimiento, que hasta le falta algunas cosas, algunos ajustes para que verdaderamente sea un establecimiento, pero bueno, esa es una cuestión ya personal. E incluso dicen que no pueden tener ni pueden juntar esa plata porque hace poco falleció una hermana del señor Rómulo Rojas y que en el tratamiento de la hermana tuvieron millonarios gastos, en consecuencia no tendrían esa capacidad de pago. Aníbal, muchísimas gracias por este completísimo informe y atentos a cualquier novedad que surja en relación a este caso. Muchas gracias.